bienvenidos a una nueva edición de este espacio comunicacional de la propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires que hemos dado de llamar Consorciando. ¿Cómo están? Otra vez con equipo completo. Fabi, Marcos, Leo, ¿cómo andan, chicos? Todo bien. Seguimos acá en Mar del Plata. Estamos otra vez acá en Mar del Plata disfrutando del calor en Mar del Plata, veranito, ya llega diciembre, llegó diciembre y estamos con todo a pleno. Y llegó diciembre y tuvimos reunión de la Unidad de Coordinación de Entidades Capacitadoras. Así que ya tenemos el tema... El Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, ¿no? Yo le decía cuando el señor que está aquí a mi izquierda era el director, yo le decía jocosamente la coordinadora y se me enojaba. Teníamos reunión de la coordinadora de entidades capacitadoras. Ya tenemos tema para la actualización 2026, que va a ser comunicación. Creo que es un tema sumamente importante. Venimos tratando temas. Fue primero los libros, recordame. Primero los libros, después las asambleas. Primero asambleas. Primero asambleas, después libros. Después libros. Y Después rendición de cuentas. Y después rendición de cuentas y contratación. Artículo 3. Y ahora Comunicación. Clave. Pilares importantes de la propiedad horizontal que estamos trayendo año a año. Qué bueno esto de que año a año tengamos que llevar un tema nuevo y... Es brillante. Es una idea brillante. Una cabeza brillante. Una buena idea. Y que además es muy bueno y destacable que se haya cumplido con el plazo que estaba establecido en la reglamentación, de modo que ustedes, las entidades, tengan tiempo para programar, para llamar a alguien que quizás no esté en el mundo de la propiedad horizontal. Está bueno, está muy bueno. Capacitadoras, encontrar gente que tenga el tiempo de ayornarse, de conocer de lo que va a hablar. Bueno, una de las estamos en conversaciones es Fernanda Aguirre, que nos ha acompañado este año tanto en las jornadas de Pilar como en los talleres de salud mental, para hablar de la comunicación desde el punto de vista de una psicóloga. Pero bueno, también... ¿Se mantiene la carga horaria? También han incorporado carga horaria, ahora son... Eran 12. Sí, ahora son 16, creo que son 14 a 16 horas. Ok. Sincrónico, ¿qué dijeron? Se está evaluando la posibilidad. Nosotros desde FEA insistimos que la mejor formación es la sincrónica porque te obliga a estar ahí y te da la posibilidad de interactuar con el docente. Esa cercanía al docente hace que muchas veces, por lo menos nosotros lo entendemos de esa manera, muchas veces puedas evacuar las dudas y de aquel viejo axioma de tesis, antítesis, síntesis, logres llegar a conclusiones que por ahí, escuchando un podcast o poniendo un video en la computadora, no te permita tener esa interacción con el docente que de alguna manera te permita despejar dudas. Y estos cursos son para eso, son para despejar dudas y para progresar. Si vos pones un grabador y pones a andar, pones Spotify, pones Play y escuchás y no tenés a quién preguntarle lo que te surge de eso, no tiene sentido. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es, ustedes que están más en lo técnico o en el armado, cuál es la diferencia entre un curso de actualización y un webinar en estos formatos cuando en esto de la participación, ¿no? ¿La diferencia cuál sería? Fundamentalmente la duración. Nada más. Suele ser corto, es un punto, capaz que es un tema no tan profundo, me parece que para comunicación es un tema muy abarcativo. Sí. No sé, hemos hecho webinars con el tema de la... Sí, yo he hecho un montón, pero son temas puntuales, claro. Muy puntuales. Igualmente yo sigo criticando, y creo que lo comparte Bernardo también, la postura a veces de muchos de los administradores donde solamente participan de aquello que es obligatorio. Claro. Entonces después se pierden un montón de cosas. Hoy también le debe pasar, a mí también, todavía seguimos teniendo preguntas de la rúbrica de los libros solo digital. ¿Pero es por qué? Porque no fue a la capacitación, porque no estuvo, pero porque claro, no era obligatorio, entonces no tengo que estar. Y nos pasan las charlas, a excepción de las charlas de salud mental, donde la cantidad que se conecta es la misma de cierre, nadie se desconecta en el camino, después de la hora y media, y además las cámaras prendidas.
Claro. que no nos pasa, vos también te ha pasado. Entonces, Feba, donde tenemos que estar insistiendo todo el tiempo para saber que del otro lado no estamos. Una cuestión de respeto, porque si yo Nos estoy, juntamos, pues si no te pongo fundamentalmente es una cuestión de una respeto. lata y Te lo mando grabado. Claro, Un audio a de eso, WhatsApp, y a listo. eso voy. No estoy del otro lado. Pero bueno, es un tema. Me parece que se la hacen y sentir. lo de aquello de que habíamos armado, no sé dónde quedó, de la autoevaluación que tenía todo el gobierno, tiene todo armado para que Eso es un proyecto que quedó ahí hoy no se va a hacer. en la congeladora de carbonita, dirían los fanáticos de Star Wars. Sí. Pero bueno, se está trabajando por ahí en algún modelo. Yo estuve reunido con el licenciado Capazo y a raíz de todos estos cursos, porque bueno, entre otras cosas, nosotros desde FEBA también vamos a agregarle a la capacitación, al tema obligatorio, vamos a agregarle seguros, porque entendemos que es un tema que se genera muchas dudas. Hemos visto cuestiones que nos han llamado poderosísimamente la atención y de alguna manera queremos empezar a darle herramientas al administrador para saber, a ver, acá tenemos un productor asesor, tenemos que tener un productor asesor de seguros que conduzca, pero nosotros también tenemos que saber ser un primer... ¿Cómo manejamos el siniestro? Porque manejar mal el siniestro significa complicar hasta el productor que te quiera dar una mano. Por eso. Porque después va a la técnica de la compañía y le dice, mira, Somos la primera línea de trinchera, entonces entendíamos que teníamos que darle de alguna manera herramientas y por eso es uno de los temas que propusimos y bueno, la verdad que el licenciado Capazo tiene un montón de proyectos que suenan interesantes, confiamos en que los pueda llevar a cabo de alguna manera, vamos a estar siempre las instituciones en aquello que consideremos acompañando, en lo que se nos permita por ahí hacer algún aporte, porque vemos que tenemos alguna opinión encontrada. La verdad que hemos tenido, y Fabián creo que puede compartir conmigo, que hemos tenido, Leonardo, perdón, que Leo puede tener receptividad, Sí, total. ha sido una persona muy receptiva por ahí a opiniones y que no siempre estamos de acuerdo. y que justamente, aunque no estemos de acuerdo, mantenemos la cordialidad. No, el diálogo abierto. Es evidente que el tema es clave, central, es acertado, la comunicación es una muy buena medida, porque seguramente cuando después le preguntamos a otros administradores que vengan... Lo reclama el administrador también, las herramientas de comunicación, más allá de que usan, sino es un paso anterior. Es la plataforma, Cómo eligen, y los qué es tiempos, importante, que no. y cómo recibo los ataques, Exacto, ¿no? Porque sí, cómo Resuelvo, no solamente cómo lo recibo, sino cómo lo resuelvo. y la respuesta a eso. Así que bueno, eso es lo que se nos viene para el año que viene. Y si les parece, los invito a acomodarnos y a recibir a Eduardo Di Bartolo, que es otro administrador de Mar del Plata que nos va a estar acompañando. y que siempre lo veíamos en todas las capacitaciones. Hablando de capacitación. Es una persona que se capacita mucho, que siempre lo cruzamos en las capacitaciones y bueno, vamos a estar charlando de la importancia de capacitarse con Eduardo. Los acomodamos y seguimos. Nos acompaña hoy en una edición de Consorciando un amigo de la casa, el administrador de Mar del Plata, que más capacitaciones encima debe tener. Yo a Eduardo lo conocí, en cuanta capacitación ahí me lo cruzo, así que bienvenido Eduardo Di Bartolo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Eduardo, contame, ¿segunda o tercera generación? Tercera generación. Yo segunda, pero ya estamos por la tercera en la empresa. Sí. ¿Arrancó tu padre hace cuántos años? Con mi padre en el año 1982, retirado de una inmobiliaria muy conocida de Mar del Plata que tenía sede en Capital, que es la inmobiliaria Tacchini. Se retiró del mercado de Mar del Plata y bueno, mi padre arrancó la administración. Yo justamente terminaba el colegio secundario y inicié la tarea con él en el garage de nuestra casa de Parque Luro. Y ahí arrancamos con 9, 10 edificios. Hoy administramos bastantes más. Se incorporó rápidamente mi hermano Luis, mi hermana Mari. Y bueno, y después con el paso de los años se interesaron nuestros sobrinos, hijos de nuestros hermanos mayores. Y hoy estamos ya en tercera generación.
con también colaboradores externas que nos acompañan y bueno, que nos ayudan a esta tarea que no es nada sencilla. Procesaste todo el cambio de la 13502 al código y has visto un montón de desarrollo de la propiedad horizontal a lo largo de estos años seguramente. Sí. ¿Cuál es la mayor evolución que has visto? Bueno, la inmediatez en la toma de decisiones, la inmediatez en el requerimiento del cliente, donde yo recuerdo que cuando empecé y se debían de aprobar obras, había que redactar a máquina las cartas, ir al correo, llevarlas, esperar que los consejos de propietarios hablaran entre ellos, nos escribieran, llegar a la carta para aprobar un presupuesto. Hoy con las aplicaciones, con el WhatsApp, apretamos el Enter y a los 2 minutos el propietario requiere mayor información sobre los presupuestos que le enviamos y es todo así. La inmediatez y el conocimiento que también el propietario tiene que antes no tenía hace que ello haya cambiado bastante en este tiempo. Y contame, de alguna manera has visto cambios, además de lo inmediato, en la forma de relacionar la administración con el propietario. Bueno, sí, en realidad hay un concepto que no cambia desde que nosotros con mi hermano, mi padre nos inculcó los valores principales de esta actividad y que hoy se mantienen, que es el contacto con la gente, la cercanía con la gente, la empatía con la gente. Ese es un valor que se mantiene en estos casi 45 años que estamos administrando. Es algo que se mantiene y que hay que profundizar y que nada de la tecnología va a reemplazarlo. Destacaba yo cuando hacía la presentación que sos un profesional que se capacita constantemente, porque bueno, uno te cruza frecuentemente en cuanto evento de capacitación hay. ¿Qué valor le asignás a la capacitación dentro de esta profesión? Es muy importante mantenerse actualizado, tanto en las normativas que cada vez se incorporan más, que cada vez hay más. El nuevo Código Civil trajo un montón de mejoras, el registro de administradores trajo un montón también de elementos que hay que incorporar, y después hay otros aspectos, como hablaba de la cercanía a la gente, herramientas para poderle llegar a la gente, herramientas para poder tomar los reclamos de la gente, para lograr mediar en los conflictos que hay en la propiedad horizontal, que yo siempre digo que el consorcio en propiedad horizontal es una expresión reducida de la sociedad en que vivimos, y convengamos que somos una sociedad compleja y la propiedad horizontal no es ajena. Entonces el administrador como gerente de todo eso tiene que estar capacitado para poder mediar en un montón de situaciones. La capacitación es muy importante. Sí, con las otras. Hoy decías tu hermano, tus sobrinos, ¿qué grupo de trabajo tienen aproximadamente? Nosotros somos, bueno, mi padre está retirado, vive aún, pero está retirado, tiene 95 años, ya no ejerce más, ya se retiró, y estamos al frente mi hermano y yo, mi hermano Luis y yo. Nos siguen nuestros sobrinos Andrés y Juan, nuestra sobrina Marianela, que están en la parte operativa, y después tenemos 6 colaboradores externos. ¿Son un equipo de trabajo? Sí. De 12. Entre 12 y 15 personas, con staff externo, con contador, abogados. Sí. Mira, vos sabés que siempre decimos, ¿no?, que hoy administrar solo es casi imposible. El volumen de administración, ustedes tenían un grupo importante de administración. Sí. No sé en qué rango, si lo querés contar. Estamos más o menos en
3.000, 3.500 unidades. Unidades funcionales. Si pensaste que iba a decir consorcios, no, porque estaría acá ya muerto si fueran 3.000, 3.500 consorcios. No, por supuesto que no, pero no entiendo que no hay en Argentina. No, que esté en- en Brasil hay mucho. hay pero mucho, los en el último congreso. pero en Argentina No. no hay ese número, pero tampoco los que son brasileños administran argentinos, administran brasileños. Exacto. Son cosas distintas, ¿no? Como los japoneses, porque siempre en esos congresos te traen el ejemplo de las administraciones de Japón o de Indochina, y que son miles y miles de Sí, sí, personas sí. que bueno. Pero ¿cómo manejan ustedes la sucesión de esto que vos me estás diciendo? Un poco, a veces hasta en chiste, bueno, a ver cuándo me termino, cuándo me voy. ¿Cómo van manejando la sucesión o de la incorporación de todas estas generaciones, de los asociados, para mantener la marca, ¿no? Porque Di Bartolo es Di Bartolo. Di Bartolo. Uno Di Bartolo, o Di Bartolo, o Di Bartolo. Ahí Bartolo, Di Bartolo. No, porque quería aclararlo. Son marcas, ya pasan a tener un contenido también de confianza. Sí, sí. Entonces eso ya calculo que lo quieren mantener, y en esto donde a veces van las sociedades anónimas o van las sociedades administradoras o van esto como ustedes, una sociedad familiar, ¿no? Donde están dedicados como familia, ¿no? Me imagino. ¿Y en todos edificios o alguna galería comercial, algún centro de compras? Edificios de parque, viviendas. barrio. No, edificios de viviendas y de oficinas. Todo edificio con cocheras, Con cocheras, con locales, con todo. con eso. Complejos de torres. ¿Y cómo toma el consorcista? Porque la galería comercial o esto mixto de oficinas y estas cuestiones tienen siempre particularidades a lo que es la unidad de vivienda, ¿no? Lo hemos visto en otros programas con otros administradores que nos han contado todas las discusiones de la sectorización, los famosos reglamentos internos que quieren crear para separar determinados consumos, el tema de las terrazas, cuando tienen locales abajo, que no quieren participar de la impermeabilización de las terrazas, de zonas comunes, ¿no? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, no, los edificios de oficinas es una realidad totalmente distinta al edificio de vivienda, donde es mixto, más complejo, porque los intereses, los intereses de la gente que va a trabajar, esto también es distinta. Y la seguridad también a La veces. seguridad es distinta, la apertura de la puerta, el cierre de la puerta. Otra vez, nosotros tratamos de congeniar los intereses de todos y buscar los mecanismos para que sea un ganar-ganar en todos los sectores. Que no es fácil, pero se trata. Y con los libros de propietario, ¿cómo viene? Porque en Mar del Plata uno de los grandes problemas que había con las administraciones es que no terminaban de avanzar con los libros de propietarios en profundidad. Digamos, se encontraba, por lo menos hasta el año pasado, yo lo veía, teníamos muchos problemas con esto de los libros de propietarios en el sentido de hasta dónde se terminaba realmente de generar ese censo, ¿no? De unidad funcional 1, fulano, unidad funcional 2, fulano, hasta dónde pasaban las escrituras o se hacían los informes de asiento registral para que el administrador, digamos, que es su responsabilidad, terminar de hacer ese libro. Es un proceso, obviamente. Sí, a todas las administraciones, si lo vas a buscar, ninguno las tiene. O sea, yo estoy convencido de eso. Pero en el proceso, ¿cómo lo ves? No, los libros los tenemos, los libros están rubricados, los libros tienen la información. Lo que sí compartimos es que es complejo lograr la firma del propietario en el registro de firmas. No, pues ese es el libro, Sí, esa firma. El de propietario, porque El de propietario eso está. justamente por eso te lo decían. En Mar del Plata había como una problemática en la costa en general, que se unificaba el libro de propietario con el libro de firma en el momento donde tenían que venir, ¿no? Entonces se usaba eso, entonces, bueno, la mayoría de las asambleas son en enero y febrero, entonces se decían, bueno, se concentra todo para hacer. El libro de propietario lo tiene que hacer el administrador sin esperar al propietario. O sea,
A lo sumo le pide el título y si no le da la copia del título lo hace a cargo de la expensa con el infotino completa de lo que debe el registro. Y después solamente puede votar el que está ahí. Y si quiere dar un poder, tiene que venir y registrar en el registro de firma. Entonces vos te pones en una posición de acreedor como administrador, porque en la convocatoria, asamblea, ahí le pones que no van a poder votar aquellas personas que no estén en el libro de propietario, ni van a poder dar mandato a aquellos que no tengan el registro de firma. Entonces, y le das un plazo. Entonces ahí es donde vos te pones en posición de control para hacer. Ese era un problema que teníamos con las grandes administraciones de Mar del Plata, que no terminaban de cerrarlo. Por eso preguntaba si había evolucionado algo o si sigue la mayoría seguía y sigue entendiendo de que se completa cuando viene a firmar el... Claro, y no que lo hace antes. Entonces, mientras no se hace. Claro, y tiene todo el año Se llena ganarse. y después se firma si es... todo el año con la posibilidad de estar emitiendo mal la expensa. Bueno, Está ganando una persona. no, eso no, porque si la tenés que ejecutar, bien que tenés que ir a pedir el asiento registral, porque aquí no inicia la demanda. Pasa muchísimo con el tema del traspaso de consorcios. Traspasas el consorcio, pasas todos los titulares sin verificación. No cobrar nada. Chicos, no me pasa. No. En un consorcio donde estoy, le pasaron un libro de propietario saliente a nuevo, ¿sí? Y entonces apareció una persona como propietario, ¿no? Parecía como propietario. Y en realidad era el cónyuge del propietario. Y después fue presidente del consejo de propietario. Imagínate si hubiera firmado una liquidación, una ejecución, una liquidación de deuda, hubiera sido una inhabilidad de título. ¿Qué pasa en las costas? Pasa mucho que se confunde, vos lo has dicho un montón de veces en las clases, yo lo he escuchado en las clases en FEBA y en diferentes charlas, que se toma la escritura como Juan casado con María y la propiedad de Juan y María casados en primeras nupcias, que no es lo mismo de Juan casado con María. No es lo mismo, pero que muchas veces te intentan imponer, es de los dos porque es un bien ganancial. Y hemos tenido que explicar la diferencia entre el bien ganancial. Un abogado le pagarán, dictamen, un estudio de título. O sea, pero ¿sabés qué riesgo tenés vos como administrador? Teniendo el 160 del código, hoy la responsabilidad tuya es más. Y son 5 años. Con lo cual, vos hoy te fuiste del consorcio y durante 5 años seguís obligado. Bueno, lo que pasa es que la prescripción es de 5. Muchas veces tenemos, por eso también es muy importante, nosotros desde la Cámara estamos ahora con la licenciada Fernanda Aguirre dando charlas de salud mental y dándole herramientas a los socios de la Cámara para manejar determinados conflictos, determinadas comunicaciones que hay que hacer, porque te pasa que muchas veces viene la gente a las asambleas a querer imponerte y vos tenés que por ahí tener herramientas de comunicación, de negociación para explicarle a la gente y hacerle llegar la idea de que, mire, no es tan lineal como usted lo manifiesta. Muchas veces tenemos en las mismas asambleas abogados que hacen una torsión del derecho del Código Civil acorde a la necesidad de la postura que defienden. Entonces, todo lo que vos quieras. Escriban lo que quieran escribir. Cuando termina la asamblea, haces una nota vos como administrador en el libro de actas y dejás asentada la posición de vos sos el representante legal. Y en eso es la forma que el administrador se cubre. Está bien, cuando bueno, lo escribe en el libro de asamblea. Eso lo no en un mail, en el libro de asamblea. Eso lo tenemos que enseñar. Por eso, bienvenidos a estos espacios de comunicación. Pero ¿a quién no le pasó, Eduardo, y te miro vos porque tenés un montón de asambleas en la espalda, de que con una normativa le decís, miren muchachos, esto es así porque le indica el Código Civil, porque le indica la ley, y te dicen, bueno, pero nosotros lo queremos hacer de otra manera? ¿Pasa o no pasa? Pasa mucho. Nosotros intentamos por todos los medios tratar de educar, tratar de informar previamente a las asambleas. Cuando salió el Código Civil, repartir el extracto del Código Civil entre la gente. Después, cuando salió el registro, repartirlo entre la gente. Advertir en las convocatorias cómo tienen que ser las cosas. Pero después pasa.
Después pasa y en las asambleas hay que tratar, como bien vos decís, de educar a la gente. Es como que nosotros nos capacitamos, nosotros con aciertos y errores más o menos llevamos las cosas como tienen que ser, pero muchas veces a la gente no le llega, al propietario no le llega esa información y es por ahí lo que estaría faltando, que el propietario se eduque. Es la famosa moción de orden que te cambian el orden del día. Dice, no, moción del orden, no queremos hablar de la rendición de cuentas, no queremos hablar de esto, no queremos hablar de esto, queremos hablar de la renovación o no del administrador como primer punto del orden del día, por ejemplo. Y termina en un escándalo. La asamblea soberana y la asamblea y ahí soberana, te mandan y yo te moción del orden de esto. No hay un orden que el representante legal que ya le dio esas atribuciones. Esa cuestión de moción de orden es un viejo latiguillo para querer cambiar el orden del día que no previste antes. Pero Porque si vos vas con el 5% de los propietarios y le comunicás al administrador, quiero tratar este tema, está obligado el administrador, porque si no incumple y puede ser denunciado, se han sancionado a administradores por esto, de cumplir con esa. Ahora, lo que no puede hacer este 5%, o 10, o lo que sea, es decirle cuánto. Porque otra cosa que es muy común, que el consorcista te presenta la nota a la asamblea extraordinaria y te dice, mañana quiero la asamblea extraordinaria, el lunes, el viernes, Bueno, o que te quieren manejar los tiempos en que solamente sean esos puntos del orden del día. Lo cual también está mal que el administrador se allane a eso, porque quizá el administrador tenga otros temas para tratar. Y dice, bueno, a ver si vamos a hacer una asamblea extraordinaria, aprovechamos para ir. pará. A mí me pasó de que me mandaran, me trajeron la nota firmada pidiéndome una incorporación de un tema a una asamblea extraordinaria que estábamos convocando, que nosotros lo teníamos en vista para convocarlo, pero nos traen un texto ya escrito, uno lo analiza, me pareció bien, lo incorporamos, enviamos la convocatoria. La misma gente que había firmado la nota de incorporación, pedimos la anulación del punto del orden del día. Y le decís, claro, y le decís, chicos, decídanse. O sea, salud mental. Si me pedís blanco y te hago blanco, pero muchas veces nos pasa esto. Sí, ahí lo que uno trata siempre es que en realidad esas cosas se ven venir. La cercanía, la comunicación, el contacto permanente con la gente hace que esas cosas de notas, de presentaciones, de la asamblea, de que quiero... No te tomes por sorpresa. Por lo menos en nuestra experiencia hasta ahora, alguna que otra vez sí, pero cada vez menos nos toma por sorpresa. Al verdadero profesional nunca lo sorprende. No, porque se ve venir, uno palpa la temperatura, el clima. Igual esto, Un propietario siempre. lo desafiante de esto comentario, te desliza. es que uno sabe quién es su cliente. Copia. El cliente es el consorcio. Uno, con el paso de los años, lo conoce el cliente. Ahora, ese cliente no es una persona, son muchas personas. Y hay muchas veces que viene el nuevo y cambia la dinámica de ese cliente. Entonces, todo el tiempo hay que estar renovando el vínculo y a ir acomodándolo para el que viene, para el que sale, para el que no está más, para el que se empieza a ocupar, para el que debía y no se ocupaba y que como ahora se puso al día, se ocupa. Eso es la complejidad. Va cambiando en el mismo edificio. El mismo cliente que va cambiando su metamorfosis. Igual ahí, de la jornada de Pilar que se hicieron este año, hay una frase que yo se la suelo repetir, y creo que hasta... Y entonces la tomamos dentro de los exámenes en FEBA, que es... Y adelante preguntas que no sabes si están en el examen o están en el recuperatorio. Va a salir más tarde. Tener cuidado. No, porque es una premisa para todos los administradores, que es que las obligaciones no se votan. Uno no tiene que poner en orden del día nunca una obligación a su cargo que se vote. Uno la tiene que cumplir. Y lo que tiene que hacer es comunicar y comunicar. Yo creo que es muy bueno
lo que está haciendo el repaque, ahora después lo van a comentar, creo, lo de la actualización basado en la comunicación. O sea, la comunicación como prevención, esto que decís vos, estar cerca, empatía, esto, y Comunicar, informar. Es uno de los puntos claves, o sea, son claves de eso. Pero comunicar es una cosa y someter, porque a veces uno ve y lee asambleas, ahora en estos tiempos, ¿no? Viejas, donde los administradores siguen sometiendo obligaciones que no tienen que someter. Hay cosas que no se tienen que someter, que se tienen que plantear en el orden del día de una manera inteligente para que se vote, por la aceptación o por el rechazo, no por el tema. Entonces, la forma de redactar un orden del día, que hace la profesionalización de la administración, es justamente esa, no dejar en esa redacción ningún espacio para que alguien pueda votar en que el administrador tenga o no tenga que cumplir con una obligación, ¿no? Y ahí le pedían micrófonos. Sí, te iba a decir. Solidista. Carlito contento que le pegaste. Pero siempre a veces lo hago, para que no se... Porque se estaba durmiendo. Parece despierto. Sí. Pero, digo, a veces pasan esas cosas que uno ve que siguen sometiendo, ¿no? No sé si... A veces uno lo hace queriendo, pero termina como metiéndose... y se da cuenta en la asamblea, no se da cuenta antes, porque si no lo hubiera cambiado. Como está pasando en este preciso instante, está pasando esto con los guardavidas. Bueno, otra vez volvemos con todos los años. El tema de diciembre. La asamblea me grita que no lo podemos. No, en mi barrio, no, donde yo estoy, no tengo ese problema. Tenemos un problema ahí que lo hemos detectado con Leonardo, que son compañías de seguro que inducen a creer al administrador que no es necesario el guardavidas para darles la cobertura. Para dar la cobertura y que nos dejan indemnes civil y penalmente. Todo. No lo dicen tan claro. Lo que dice es que prestará la cobertura y que no es obligación para la cobertura de la responsabilidad civil de la pileta que esté guardavidas. Bueno, pero además inducen al error porque la administración sigue siendo... Se emite esa póliza, se emite esa nota y esa nota la lee un consorcista. Claro. Termina en que el administrador tiene arreglado una escuela de guardavidas, ejército de guardavidas, para contratarlos. Pero además te dicen... En esos casos lo que digo siempre es pedir un dictamen a un abogado que te lo firme con el sello. Tomo el folio. Ahí estás a ver si ahí vas a dejarlo con el abogado. No, bueno, pero no es Nosotros como consorcistas. No, bueno. Entonces pague usted, va a venir así la discusión. No, porque es representante legal, porque aparte es un gasto ordinario, no es extraordinario. Es un gasto ordinario. Entonces, no tiene que pedir permiso. Pero el problema... Lo que no entiendo por qué tiene que pedir permiso. Pero Marcos, el problema pasa por otro lado. Se desata una batalla campal. Claro, pero pasa por otro lado además. Es el deber ser con lo que sucede en la práctica. Volvemos siempre un poco a veces a lo mismo. Todos, o la gran mayoría de los administradores, ya el deber ser lo tienen más incorporado. El problema es que cuando se tiene que dar esa batalla en el campo, no es tan sencillo. Un montón de barrios que No está fácil. Barrios y edificios que tienen su guardavidas y cumplen. No me acuerdo qué administrador nos contó que había un colega que llenó la pileta el año pasado con tierra. Con tierra. Sí, Fuera del curso. Sí, el curso. Sí. está bien. Fue un escándalo. Siempre es así. Con tu guardavidas o tapamos la pileta. Barajan Utilizan el material. Unos consorcistas barajan eso. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Nosotros tenemos Sí, consorcistas hay que tener cuidado que no nos pongan a nosotros abajo de la tierra, pero bueno. No, y bueno, te ves esa cuestión. Pero O tenés el problema de los inquilinos. Pero Marcos... Porque los inquilinos que ven que se contrata el guardavidas, el consorcista vota a cumplir la ley, total, la despensa ordinaria la paga por contrato de locación el inquilino. Pero ahí es responsable el inquilino de lo que firma. Bueno, está bien, pero en el medio está esa persona que es un costo que en los meses de verano es representativo. Pero bueno, además... Pero la misma discusión se dio con los libros. Pero tuvo que salir a comprar los rubricados, historia. Hasta que salió. Más allá de eso, Igual. Marcos, pero más allá de eso, lo peligroso en mensajes como este es
hacerle creer a la gente que la cobertura civil le garantiza una cierta indemnidad, cuando atrás tenemos la responsabilidad penal también. No, pero tenés eso y además tenés Bueno, pasó los en Pilar. municipios. Yo he tenido reuniones caso con en Pilar. intendentes municipales que me han dicho, bárbaro, porque me genera más mano de obra que una fábrica. Si yo tengo 40 barrios en mi distrito, o tantos barrios con pileta o edificios con pileta en mi distrito, ya salgo a hacer la verificación de si tienen guardavidas, no, porque si no tienen tener guardavidas, sí. Bueno, eso no está sucediendo. Bueno, no sé, no está sucediendo en algún lado y en otro lado sí. Digamos, Municipios como los nuestros, que son los municipios más importantes en urbanizaciones con pileta y demás, eso no sucede. no sucede que no están tomando, no, bueno, está bien, no es el caso eso. No sucede, digamos. De hecho, había un tema con el Ministerio de Seguridad y esta comisión de guardavidas, si todavía estaba vigente o no, porque se dio esa discusión con alguien que... Sí, todo el mundo ha de discutir todo. Hasta Argentina. No, quisieron contactarse con el organismo y le dijeron que el organismo no existía más. Ah, ¿sí? Con lo cual también estaba... Bueno, mientras yo estaba, porque eso oficialmente me lo había pasado. Y hasta agosto, septiembre también, porque yo hablé con el responsable. Pero es cierto que el responsable no me contestó más. Entonces, la verdad es que no lo sé. Buscando. Claro, no lo sé. Decirle que hace calor. Y vamos, quedamos como cámara que organizábamos charlas para bajar la normativa, se iba a poner a disposición el listado. Pero yo me enoja de guardavidas, loco, de Consorciando que se haga cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y que active de nuevo a la comisión de guardavidas para que diga lo que tenga que decir. Si libera todo y cada uno se hará cargo, bueno, pero hay una ley que lo dice. Entonces lo fijan a los administradores en una pelea por una cuestión de organización ministerial. Sí. Aquí, Me parece que por ahí lo que tienen que hacer es presentarle a las cámaras una nota a Javier Alonso, persona el divorcio directamente. entre el deber ser y la realidad fáctica del día a día. Sí, bueno, pero estaba funcionando bien eso. No había. Lo que pasa es que el argentino le sigue buscando, ¿me entendés? La coma de esto, de aquello, de no sé cuánto. Como hacemos con Colapinto, lo hacemos con los equipos de fútbol, lo hacemos con la ley. Nosotros los argentinos somos así. Tratamos de encontrar. Ah, bueno, ¿qué pasó con lo de la... ¿Se acuerdan lo del tema de los resúmenes bancarios? Lo de los extractos bancarios. ¿Cuántos años no llevaron los extractos bancarios? Porque el inciso de arriba, el no sé cuánto, estaba mal redactado. Y usando eso, usaban todos los incisos de abajo, sí los cumplían, pero el de los extractos bancarios no. Que, o sea, era una locura. Estaba el G, el H, el I, el J, no lo cumplían. O sea, lo cumplían y el K no se cumplía. ¿Pero se pueden cumplir cosas voluntariamente o no? Pero las cosas se tienen que cumplir. Si no está, por eso, pero si no está reglamentado o está reglamentado por un determinado segmento y vos por una cuestión de organización, transparencia, poner el título que quiera, lo querés cumplir voluntariamente, ¿podés? Yo lo que te digo es que si te hago un pibe, que no sea tu hijo, que no sea tu sobrino, pero a ver cómo, además de los daños y perjuicios que vas a tener, ¿cómo te lo llevas encima el resto de tu vida? Pero por supuesto. Entonces, si vos tenés una ley que cuida a la salud de la gente, no, pero para, y a los que no, porque el guardavidas, ¿a quién cuida? ¿Al que sabe nadar? No cuida al que sabe nadar, cuida al que no sabe nadar, al que no se puede defender. Y al que sabe nadar que tenga algún problema, como un calambre o alguna situación. Pero cuida a la gente. Entonces, sí, no cuida a la gente. Como no nos puede resolver la inteligencia artificial, entonces lo vamos a dejar al árbitro de cualquier cosa. Pará, porque queda como que uno dice no hay que... ¿Por qué me le busca la vuelta? Es obligatorio. Por supuesto, estamos diciendo eso. A ver, si estamos diciendo a las compañías de seguro... ¿Qué compañía de seguro? ¿Cuánta discusión tenés que tener con una compañía de seguro? ¿En qué te puede marcar una compañía de seguro tu laburo como administrador? En nada. No, nada. No te marcan nada porque es un marcar no, pero sí cuando se hizo la consulta a la compañía de seguros fue no tenés está claro. Una póliza que circularizaron al consorcio y que el consorcio, obviamente, frente a esa póliza, por el desconocimiento del consorcista, seguramente apelaron a eso. No sé si me animo a decir por el desconocimiento, por la conveniencia, porque se va a hacer un sueldo. Leyeron lo que querían leer. Por supuesto. No, pero es al revés. La compañía de seguros escribió lo que el consorcista quería leer. Es perfecto. Con lo cual están siendo parte. El abogado en el consorcio, o el abogado del administrador o el abogado del consorcio,
señora Garmendi, también firmelo como un folio. A ver, ¿cuántos abogados te firman eso? Yo cada vez que pregunté, ninguno apareció. Por ahí No creo que lo haga. Lo que pasa es que es como todo, es lo que apuntábamos recién con Bernardo. Si no terminamos en la obviedad, decimos, bueno, no, si no contratan a guardavidas, usted como administrador tiene que renunciar. Y la realidad es que no puede. No puedes llevarlo ahí, pero tampoco las obligaciones. Eso se lleva. Eso se lleva. El registro lo lleva. Es el registro. Sí, bueno, el registro, pero el registro se lo ha contestado a los administradores. Sí. Bueno, si usted con guardavidas no lo contrata, si no pone el personal en blanco, usted tiene que renunciar y se tiene que ir. Y el registro le va a girar los... Sí, Es una barbaridad. Más. Alguna resolución en ese sentido la fundamentará y vos como jurídicamente podés ir a... El registro es la única manera... Lo que pasa es que capaz... Perdón, el registro es la única manera, la única comunicación que tiene con los administradores es a través de la sanción a otro. Bueno. Pero por ahí lo Pero que... es otro tema. Bueno, pero esto también había que haberlo comunicado. No hubo una campaña del registro en esta temporada con el tema de los guardavidas, por ejemplo. Bueno, pero son matices. Pero Sí, No, pero bueno. después lo sancionan. Y sí, porque la ley está. Está claro, pero también ellos tienen la obligación de comunicación y que no la están cumpliendo. No sé si tienen tanta la obligación, porque para eso está el boletín oficial, para eso está... No, está bien, pero las sanciones no llegan de esa manera. Yo no puedo estar comunicando como órgano mis decisiones o mi postura a través de la sanción a Fabián. No, seguro. Es importante el rol de las cámaras. pero En también- eso, Bueno, por eso y de estos espacios, de que nosotros distribuyamos esto que yo le decía en el programa anterior, de como viste que salen resoluciones de la Dirección de Personas Jurídicas, que no son del REPAC, son de la Directora de Personas Jurídicas, de la Autoridad de Aplicación, en donde es interesante saber cuál es la opinión de la cuestión, porque va resolviendo un montón de matices que a veces hay y que la gente puede estar interpretando, no de mala fe, sino de buena fe, pero hasta diríamos convenientemente para su bolsillo, lo cual es lógico, porque la mía, entonces yo la mía la quiero defender como la defiende cualquiera, en donde esos matices se terminan de resolver. Cuando se terminan de resolver a través de una resolución de personas jurídicas, que nosotros la podamos compartir, nosotros las compartimos, porque es justamente decir, che, es avisar al resto de los administradores que esto es lo que estás diciendo vos. Che, ojo, mirá que lo que por ahí estabas en duda, acá lo tenés. Pasó con Santa Bárbara con el caso de los reglamentos. En ese caso yo era director y les comuniqué a todos los demás. Pero bueno, son matices de cómo te manejás con eso. Sí, sí, claro. Pero pasa también por cuestiones que se sanciona al administrador como representante legal cuando por ahí hay cuestiones que tendríamos que evaluar si no hay que sancionar a la persona jurídica. Porque hay cuestiones que hacen a la o sea, que hacen a la gestión y que en la gestión de vuelta, como toda respuesta es renuncie y la persona jurídica continúe en el incumplimiento. Lo único que se logró fue que un administrador con matrícula abandonara su puesto de trabajo, su ingreso. Hoy hay dos. Y seguramente eso lo tome un ilegal que no cumple con nada, pero que como tampoco se lo sanciona de alguna manera. El Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires es uno de los actores de esto que tendría que estar jugando. El Colegio de Abogados es otro, el de Escribanos es otro, como hizo el Colegio de Ciencias Económicas de la Capital Federal, donde le pidió a Cunio Rivarola, che, a sacar un decreto y decirle a IGJ que registre a los consorcios. Escampini y compañía hicieron esa acción desde el Colegio de Ciencias Económicas y fueron y trabajaron sobre eso. En Provincia de Buenos Aires, ni las cámaras de administradores, ni el Consejo de Ciencias Económicas, nadie le está exigiendo a las jurídicas que termine de registrar a todos los consorcios. Y ahí se va a poder dar esta acción. ¿A qué persona jurídica vas a querer sancionar si no lo tenés registrado? Lo tenés registrado en la FIM, pero no lo tenés registrado en personas jurídicas. ¿Querés que te conteste? Sí.
Vos sabés perfectamente cómo opera persona jurídica en la provincia de Buenos Aires. Entonces, todas las notitas y todas las cositas que uno puede hacer como entidades, sabemos a dónde van a No, bueno, pero... Entonces, no, me parece que no, porque si no cargamos sobre las entidades cosas que nosotros no podemos hacer. No, bueno, pero el consejo, todos, porque vos me decís, no, pero yo lo que le estoy respondiendo es esto de poder atacar a la persona jurídica. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Con lo que dice. Pero para eso la tenés que tener registrada en algún lado. Perdón, yo quiero que corten, perdón. Yo quiero que corten este pedacito de programa para las redes, pero todo cuando dice yo estoy de acuerdo con él y me apuntó a mí. Creo que es la primera vez que. Vamos a dejar como... No, estoy sorprendido. También el otro día te acepté un café. No seas mal. Sí, lo que yo insisto que lo que hay que hacer, lo que falta, y ahí los administradores creo que tenemos responsabilidad y falta un trecho largo, es educar al consorcista. Porque en todo esto no nos olvidemos que al final del camino el que paga es el consorcista. Entonces tienen que conocer, tienen que saber, hay que traer a las entidades de consorcistas a los ámbitos que correspondan para que también le transmitan a los dueños de los departamentos, que es un universo inmenso en la República Argentina, todas estas cuestiones que, vuelvo a repetir, en definitiva, son ellos los que los pagan. Sí, aparte con todos los intereses que ustedes los reciben, porque encima ustedes son los que reciben todos los intereses de todos esos dueños. Entonces, todos los demás estamos de afuera y ustedes son los que reciben constantemente toda esa lucha. Al no darle seguridad jurídica a la situación, lo dejan a ustedes en ese grado de indefensión. Es lo que está diciendo vos. O sea, si tenés una ley y en el medio hay una discusión, está todo bárbaro. Ahora, no tratemos de estirar la ley a todo lo que pueda para algún interés particular, porque es lo que no corresponde. Ahora, si vos además tenés que la autoridad de aplicación te saca una resolución, bueno, listo, che, en el que estábamos discutiendo, ahí tenemos el faro, bueno, capaz que decir, bueno, mira, es ilegal, vamos a judicializarla, bueno, capaz que la judicializan, y si la judicializan, capaz que las cámaras o todo lo demás manden a alguien con oscuridad al juez a ayudarlo al juez, porque los jueces tampoco están apareciendo en esta historia, por un tema de costo, por lo que sea, tampoco tenemos sentencias judiciales. Empezamos a tener en San Isidro, en donde hay mucho más tráfico, ahora en La Plata salió lo de la escrituración, empiezan a aparecer cosas muy interesantes, pero obviamente falta todo un desarrollo, y en el medio están ustedes. ¿Qué hago? Sí, ¿qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Es que la velocidad de la PP horizontal en la provincia de Buenos Aires, porque voy a hablar solamente de eso, no coincide con la velocidad generalmente del Estado para tomar decisiones o tomar cuestiones. Por supuesto. Entonces, cuando el Estado está tomando una decisión sobre algo, la provincia de Buenos Aires ya está en el punto siguiente o 10 pueblos más adelante, porque es lo que termina sucediendo. Y hoy hay una generación de todos de estos administradores, como decimos con Bernardo, los post-2023, que van a ser todos aquellos administradores que van a ser usados como ejemplos, en definitiva. Ya después, generaciones futuras vendrán, digamos, con un ejercicio diferente. Digamos, entiendo que es lo que va a suceder 2 años. Tenemos de todo. Nada más. Es nada más que 2 años. Nada más que 2. Pero se han realizado cambios sustanciales. En 2 años hemos avanzado lo que no se avanzó en 50 con la 13512. Sí. Por supuesto. Mira, el otro día, y yo lo hice en público en redes, tenía una situación de un administrador que lo habían removido en una serie de asambleas, pero lo habían removido participando personas que no eran propietarias, o que él afirmaba él que no eran propietarios, o el grupo de interés que lo apoyaba a él que no eran propietarios. ¿No? Porque esas cosas. Sí. Es un barrio, esas cosas de familia grande que tienen los barrios privados sobre todo. Entonces, venía y decía, ¿puedo iniciar la acción de nulidad de asamblea? Sí, la puedes iniciar, tenés un interés legítimo, tenés esto. Ahora, esas personas votaron ahí porque vos no tenías terminado el libro de propietario. O sea... Pará, yo voy a contar una que me pasó a mí. Yo ese es el problema. Yo con el libro de propietarios y todo, fui a una asamblea y dije, lo había publicado previamente, teníamos una asamblea extraordinaria para decir un tema bastante importante. Publico antes de la asamblea, este es el libro de propietarios, estos son los habilitados a participar en la asamblea.
llego a la asamblea, un montón de gente que yo ya sabía que no estaban habilitados a participar. Me anoticio ahí, trajimos un escribano. Bueno, ¿quién lo va a pagar? Lo primero que pregunté, ¿quién lo va a pagar? No, lo vamos a pagar nosotros. Yo dije, qué bueno, porque como tenía que explicar cosas que hacían la modificación de reglamento, al derecho de propiedad del consorcio y todo, dije, qué bueno que es un escribano. Es una voz autorizada, había 2 abogados, cada uno con una opinión, con la mitad de la biblioteca. Entonces dije, qué bueno que es un escribano que va a poder dar un poco de certeza de poner blanco sobre negro en lo que estamos conversando. Claro. Arranco, Un escribano toma nota. no, pero bueno, se podía prestar a hacerle algún tipo de consulta. Arranco explicando las implicancias del libro de propietarios, todo. Y salta uno y dice moción de orden. Y yo ya miré y dije, bueno, arrancamos. Mucha gente estable, ¿o tenés? Tenemos cada vez más gente estable. Cada vez más gente. Mar del Plata, yo no sé. Mar del Plata, cuando yo empecé con mi padre, había edificios que se cerraban en marzo y se abrían en diciembre. Con su encargado igual todo el año. Y ahora no, cada vez hay más gente viviendo y más inquilinos. Eduardo, yo quiero hacerte una pregunta que los que hemos pasado por eso sabemos lo que es, pero vos estás en una doble transición, has pasado, porque vos has sido el hijo que se incorporó y ahora sos el tío que incorpora a los sobrinos. ¿Cómo fue incorporarte vos con tu padre y qué diferencia ves a la incorporación de tus sobrinos siendo un poco el que está en el medio, digamos? ¿Qué conflicto, a partir de los conflictos de la relación humana y cómo eso mejora o deteriora la convivencia en la oficina? Mira, muy buena pregunta. Diferencia de generación. Porque estamos transitando ese proceso. La transmisión generacional, la primera fue de padre a hijos. De mi padre a mi hermano y a mí. Esto se hace así. Esto se hace así. Fue medio así. Esto se hace así, así. Yo lo pasé así, por eso... En realidad debo decir que él nos transmitió valores de transparencia y honestidad por sobre todas las cosas. Y fue bastante abierto en cuanto a darnos a nosotros la posibilidad de desarrollarnos. Mi padre con mi hermano y yo. Ahora, la nueva transición generacional es totalmente distinta por 2 razones. Primero, no es de padre a hijo, sino que es de tío a sobrino, que no es lo mismo. Siempre se lo decimos a los chicos, que cuando vean este programa se van a acordar, porque siempre le digo, no es lo mismo de padres a hijos que de tío a sobrinos. Y después las generaciones. Esto se hace así porque mi padre en un momento nos decía, esto es así porque yo lo hice siempre así y así funciona. Los chicos ahora no lo toman de esa manera. No es una fórmula sentable. Es otra generación, es otra cuestión con el tema del trabajo presencial, el trabajo remoto, el horario, la atención de los hijos. Es otra realidad totalmente distinta que tenemos que tratar de adaptarnos todos, porque el modelo y la trayectoria de la administración fue exitosa por un modelo original que inculcó el fundador, y bueno, y ahora la tercera generación un poco tiene que tomar de eso, no es yo lo voy a hacer mejor. Está bien, la tecnología es nada que ver lo que soy de lo que era cuando yo empecé. Te dijiste lo de las notas a Mac. Nada que ver, pero la cercanía y el contacto con la gente y muchas de todas estas cuestiones que se debatieron acá, si la gente está informada es una cosa, si la gente no está informada es otra cosa. Si la gente viene a la asamblea a hacer el golpe de Estado y no la vi venir, ahí fallé yo como administrador. Entonces ¿Es tan grave? ¿Qué cosa? Solo en una administración tan ordenada, tan profusa, ¿es tan grave perder un consorcio? No. No. El consorcio es una relación como si fuera de pareja, tiene un desgaste. Entonces, cuando uno considera, porque puede ser recíproco, puede ser el desgaste de la gente con el administrador o del administrador con la gente. Lo que nosotros intentamos por todos los medios siempre es terminar bien. Cuando la cosa no va, Una salida ordenada. ordenada y por la puerta grande.
nosotros hemos tenido consorcios que nos hemos ido y nos han vuelto a llamar. Como hemos tenido empleados que se han ido de la administración y han vuelto, u otros que quisieron volver. Es como una línea. Siempre tiene que ser por la puerta grande. Sí, porque siempre hablamos de eso, ¿no? Del soltar, del tema hasta dónde y para qué, ¿no? En este caso que yo te decía, el administrador quería iniciar una acción de nulidad por la asamblea, porque habían votado personas que... Entonces yo le decía, bueno, pero ¿y si vos llegás a este número, más los ausentes, llegás y vas a tener el control? Ahora, vas a tener una sentencia que capaz que te da la nulidad de la asamblea, la vas a tener, pero después vas a volver. ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? Bueno, O sea, pero tuvieron que pagar los honorarios de juicio perdido, tuvieron que hacer esto, tuvieron que hacer... Eso más la gente que va a tener que hacer se rompe. Cuando se rompe, se rompe. eso Eso lo sostiene la... es una postura que es extraña en la generación de Eduardo y todo, que hoy la vemos más, pero que evidentemente eso te lo da la capacitación, el entender que es una relación de pareja. Muchos administradores de la generación Más grande, de mi digamos. papá, sí, de mi papá, de toda esa generación, era: yo hice todo bien, a mí no me puede echar, y a agarrarse, a aferrarse, como si fuese con uñas y dientes, a situaciones que ya no dan para más, como decís vos muy bien. Me casé para toda la vida. Que, Como claro, hablaba del tema de pareja. Me casé para toda la vida. que realmente es mucho más sano para todos, para la salud mental del propio administrador también. Somos personas nosotros también. Sí, muchos no nos creen que somos personas. Somos personas. Entonces ahí se llega a un desgaste que Bueno, pero ha pasado muchísimo que los administradores terminan tomando consorcios para reemplazar otros consorcios. Porque es así. Sí, sin duda. Es decir, vos decías, X cantidad de consorcios voy a mantener y haces un reemplazo por consorcios. claro. Que son por stock, por decir, bueno, manejo... Exacto, porque vos... Entonces, tenés la posibilidad buenísima. Está vinculado a los ingresos, al gasto. Eso, yo decís, ahora que tome este edificio, puedo bajar de este otro que... Mira, también es es parte de una generación, de las generaciones más nuevas. Sí, Sí, obvio. Las generaciones, y lo digo porque me pasó en mi caso, era la oficina, y después si quedaba el tiempo para mí, quedaba el tiempo para mí, pero era la oficina, el trabajo, de esto. Hoy por hoy se ve... Cultural. ¿Te querés recostar? Podemos seguir hablando de tu infancia. No, podemos hablar de un montón de cosas. Después de ponernos esto, Manuel Eduardo me viene con el decálogo de queja, de presentarte la queja, presentarte la queja. Y yo no lo digo como ejemplo porque Sí, es cierto. Las nuevas generaciones priorizan mucho más sus espacios. Y bueno, lo ayuda la tecnología también, pero la tecnología también te ayuda a tener más trabajo también. Es que Ahora tenés el celular, Claro, es el celular de todo acá. creo que el administrador de consorcios tiene que entender que este trabajo no lo puede despersonalizar. No hay forma de llevarlo adelante con una despersonalización absoluta. Sé que no puede no pasar en mi profesión, donde yo puedo no tener contacto ni físico, ni diario, ni nada con el cliente, porque uno va, manda los mails, va y vuelve y se termina, pero en el administrador de consorcios es inviable. Por las relaciones humanas que hay. Humanas, sociales, claro. Aprovechamos para agradecer a la gente de Banco Macro que nos cede amablemente el Código Civil y Comercial de la Nación. No lo dije el programa pasado, lo voy a decir. No tiene dientes, no sirve para apoyar la pava, es para capacitarse, para leerlo y para tenerlo de consulta siempre arriba del escritorio. Si escanean el QR abajo de mi dedo, pueden anotarse el sorteo. Y agradecemos también, ya no tenemos más los libros físicos, pero agradecemos también a la gente de Editorial Hammurabi. Si escanean el QR, van a poder anotarse en el sorteo de los ejemplares que hemos seleccionado en ebook de la gente de Hammurabi. Así que, Fernando de Palma, muchísimas gracias también por apoyar a Consorciando siempre con los libros de la editorial para sortear. Eduardo y Bartolo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a No sé si ustedes. quieres agregar algo más. No, creo que ha sido cómodo. muy cómodo, me hicieron sentir muy cómodo, pudimos exponer la realidad sobre todo nuestra empresa y de las generaciones, que es... Y sí, voy a agregar algo más. Cuando vos nos hablabas de la cuestión esta del traspaso generacional,
Nosotros ahora estamos trabajando justamente en un protocolo de familia para la empresa, para dejar reglamentadas las cuestiones de justamente de esto y en función de que la empresa trascienda. Nosotros queremos llegar a los 50, a los 60, a los 70 años de vida y bueno, eso requiere que la familia y la empresa se ordenen. Perfecto. Me parece una cuestión muy interesante para abordar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.